¿Te imaginas que existe en el agua un hoyo con una fuerza succionadora capaz de arrastrarte hacia las profundidades de una muerte segura y terrorífica? Esto es lo que puede suceder si te encuentras atrapado bajo la peligrosa delta P, o diferencia de presión, uno de esos fenómenos que parecen sacados de una película de terror, pero que en la vida real puede transformarse en una experiencia potencialmente mortal. Solo basta que estén presentes cuerpos de agua conectados por una tubería que tratan de igualar la presión. Como resultado se crea una fuerte succión cuya intensidad dependerá de la profundidad, de la cantidad de agua y del tamaño del agujero que separa los dos cuerpos de agua. Y te sorprenderá saber que este fenómeno puede pasar tanto a una persona en una piscina como a buzos profesionales, quienes ante un agujero que produce un aumento de la presión se verían arrastrados hacia él, sirviendo su cuerpo como un tapón, muriendo a los pocos minutos. Conozcamos algunas historias impactantes que ilustran los peligros de la diferencia de presión, narrando incidentes reales que vivieron personas como cualquiera de nosotros y sus efectos devastadores. Inspección mortal bajo el agua. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Annapolis, capital de Maryland, Estados Unidos, específicamente en la central mareomotriz de Nova Scotia. Por si no lo sabes, las centrales mareomotrices aprovechan la fuerza de las mareas para generar energía eléctrica, por lo que se construyen cercanas a la costa gigantescos embalses donde se almacena agua cuando la marea sube. Esta masa de agua se hace pasar por una turbina generadora de la energía. Dichas turbinas tienen un diámetro de más de 10 metros y un peso de 1000 toneladas. Ya sabemos a lo que se enfrentaban estos hombres. El fatídico día, los trabajadores llegaron al sitio del trabajo pensando que sería una jornada más de rutina, pero el destino les tenía preparada una mala jugada. Entraron al área de preparación y se vistieron con sus trajes de seguridad, tomaron sus herramientas y verificaron que los equipos para hacer las inmersiones de manera segura funcionaban adecuadamente. Se dirigieron en una lancha al lugar que les habían indicado y se lanzaron a las profundidades. Todos descendieron varios metros y estaban ocupados realizando su trabajo de inspeccionar y reparar piezas debajo del agua, cuando uno de los buzos profesionales, de nombre Luke, para ello, encontrándose cerca de la presa de la planta dedicándose a inspeccionar las compuertas encargadas de controlar las poderosas mareas del río Annapolis. Al principio todo transcurría normalmente, pero solo un minuto después todo cambió. Comenzaron a escucharse gritos desesperados pidiendo auxilio por el sistema que lo comunicaba con el equipo de apoyo, que se encontraba en la superficie. Nadie entendió de primera mano lo que ocurría. Todo era confusión mientras le preguntaban qué estaba sucediendo. Esto solo duró un breve momento, porque rápidamente todo quedó en silencio. De repente, mirando atónitos a la cara, todos comprendieron lo que había sucedido. Luke había sido succionado por la diferencia de presión a una profundidad mayor de 10 metros. Tal era la fuerza que en la superficie las aguas se veían agitadas, por lo que era imposible que alguien se lanzara al agua a rescatarlo. Debajo las cosas tampoco eran fáciles, aún con el miedo en el cuerpo. Sin embargo, uno de sus compañeros trató de acercarse al sitio para ayudar a su amigo, y casi también queda atascado, salvándose milagrosamente. Solo cuando la presión se normalizó, los cuerpos de rescate pudieron iniciar las labores de recuperación, encontrando solo los restos de un cuerpo totalmente destrozado. El último rescate de un bote. Vayamos ahora a la década de 1990, cuando un grupo de hombres se preparaban desde un barco para realizar la tarea de rescatar un bote hundido. Uno de ellos, de nombre Steve, se lanzó al agua para facilitar las labores. Aunque el agua se veía calma, sin evidencias de algún flujo que sugiera la presencia de estos agujeros, durante la operación el agua que entraba al pasillo del barco estaba siendo succionada de modo que el otro bote saliera a la superficie. Lo que no sabían era que al aplicar esta técnica estaban creando una fatídica diferencia de presión, que desencadenaría eventos que cambiarían para siempre sus vidas. Al frente de las maniobras se encontraba un buzo de nombre Steve. Él era un buzo con años de experiencia, donde había presenciado trágicos accidentes provocados por la diferencia de presión. Había perdido algunos amigos mientras otros habían quedado seriamente lesionados. Por eso, en cada inmersión, nunca dejaba uno de sus elementos de seguridad particular, un pote con leche. Un viejo truco para detectar un repentino aumento en la presión del agua, y le había enseñado a otro compañero que sin duda lo convirtieron en un hombre con mucha suerte. Presintiendo que algo no andaba bien, liberó en el agua parte de la leche y lo que pasó lo dejó pasmado. Enfrente de él, a poca distancia, se encontraba el flujo de agua,
notando igualmente un agujero pequeño del tamaño de un puño en el bote hundido. Aunque trató de alejarse, desafortunadamente estaba demasiado cerca y no pudo evitar que de manera inmediata succionara su mano. Podía sentir cómo la fuerza de cientos de libras de presión lo presionaba contra el fondo, siendo arrastrado. Conociendo cómo podía terminar la historia y que nadie más podía ayudarlo, no tenía otra alternativa. Tomando un cuchillo que cargaba consigo de un tajo, cortó su mano para librarse de tan horrorosa muerte. Una trágica pero salvadora decisión que le permitió alejarse del centro de atracción y poder ser rescatado por sus asombrados compañeros. Fuerza letal en la piscina. Al ahondar en las informaciones sobre estos incidentes, encontramos que también las personas pueden quedar atrapadas en piscinas que se consideran seguras, desatando el infierno y el dolor para personas inocentes. Tal como sucedió a Abigail Taylor, una pequeña de tan solo 5 años, el 29 de junio de 2007 llegó con sus padres a pasar un divertido día de sol y juegos en el Minneapolis Golf Club de St. Louis Park en Minnesota. Lo que nadie podría sospechar es que los administradores de la piscina decidieron ahorrar dinero en su mantenimiento, de manera que arreglaron la tapa del desagüe de la piscina de niños con un trozo cualquiera de material viejo, fijado con tornillos baratos que no ofrecían la seguridad requerida para este tipo de instalación. Por lo cual, iban cediendo poco a poco, dejando al descubierto el hueco del desagüe. Desafortunadamente, en el momento que la niña se estaba bañando, para descansar, Abby se sentó sin saberlo en el desagüe defectuoso, desatando el fenómeno de la diferencia de presión. La potente fuerza creada atrajo el cuerpo de la niña, succionándola por las nalgas con tal fuerza que ocasionaron graves daños en gran parte de sus órganos, que fueron absorbidos por el sistema de desagüe, hasta arrancarle una gran porción del intestino delgado y otras graves lesiones. Al rescatarla, los organismos de rescate llevaron a la niña al hospital, donde los médicos le diagnosticaron evisceración anal, perdiendo 6,5 metros de su apéndice intestinal. Taylor pasó 9 meses hospitalizada, siendo intervenida quirúrgicamente 16 veces, recibiendo un triple trasplante de órganos para recuperar el funcionamiento de hígado, páncreas y del intestino. Dada su condición, no podía beber ni comer, por lo que era alimentada por una sonda que le suministraba nutrición parenteral, pero esto no fue suficiente. Pese a los cuidados médicos, su pequeño cuerpo no resistió, y la pequeña Abby murió en marzo de 2008 de un cáncer relacionado como efecto secundario ocasionado por el trasplante. La historia demuestra que aún en piscinas pequeñas se puede generar una fuerza delta P muy poderosa, que también sería capaz fácilmente de atrapar a cualquier adulto. La tragedia fue un recordatorio escalofriante de que incluso en lugares donde las personas deberían sentirse seguras, la negligencia y la fuerza de los fenómenos naturales pueden tener consecuencias mortales. La única diferencia es que en estos ambientes controlados, ante un evento de diferencia de presión, una solución podría ser desconectar las bombas de la piscina. Muerte en la tubería de petróleo. Los buzos son particularmente vulnerables a la diferencia de presión, ya que trabajan en entornos donde las variaciones de presión son comunes. Un incidente notable ocurrió el 25 de febrero de 2022, cuando 5 buzos fueron absorbidos cuando se encontraban realizando trabajos rutinarios en un oleoducto submarino. Esta vez se encontraban en Trinidad, en una zona donde se ubica la refinería de petróleo más grande de la isla, trabajando para la empresa Paria Fuel Trading Corporate Limited, en labores de rutina a una profundidad de 18 metros dentro de una campana de buceo, para rodear una gigantesca tubería en forma de U, de 90 centímetros de diámetro, ubicada a 400 kilómetros de la costa, hasta llegar al atracadero dentro del mar. Para compensar la presión dentro de la campana y evitar que entrara el agua, fue bombeado aire presurizado en el área de trabajo para contrarrestar la presión exterior. Esto era lo único que los mantenía separados de la baja presión dentro de la tubería. Sin embargo, cuando ya casi habían terminado la tarea, se cree que alguna válvula de seguridad se abrió de manera inesperada, provocando alta presión en la campana, provocando un poderoso efecto de vacío que aspiró a los 5 operarios dentro de la tubería. Todo sucedió tan rápidamente que para ellos todo cambió en un abrir y cerrar de ojos, siendo arrastrados con una fuerza descomunal hacia el extremo más profundo de la tubería de petróleo. Por suerte, en la tubería había algunas bolsas de aire y Christopher Budram, un buzo que quedó más cercano a la salida de la tubería, encontró un tanque de aire. Pudo arrastrarse con esfuerzo y logró llegar a otra parte del tubo,
donde golpeó las paredes, logrando ser escuchado y rescatado. Lamentablemente, los otros buzos no corrieron con la misma suerte, ya que sus cuerpos fueron arrastrados a las profundidades de las tuberías y las empresas encargadas de este tipo de rescate no pudieron hacer nada por ellos, debido a la extrema diferencia de presión. Finalmente, como un medio para recuperar los cuerpos de los buzos, la empresa petrolera afirmó que se iniciarían nuevos protocolos, esta vez con el uso de agua para desplazar los cuerpos a lo largo de la tubería. La tragedia de la plataforma B de Dolphin. Ahora toca el turno a uno de los incidentes más escalofriantes relacionados con la compresión descontrolada. Imaginemos una escena del Mar del Norte, con esas aguas turbulentas y llenas de traicioneras corrientes submarinas, específicamente en la plataforma de perforación Byford de Dolphin. Al revisar los registros de investigadores y los medios de comunicación, la brutal historia tuvo lugar el 5 de noviembre de 1983, cuando 4 buzos a bordo de la plataforma marina petrolera se sumergieron en las aguas por última vez. Bajo tales condiciones, el trabajo se realiza bajo condiciones de peligro, pues los buzos al bajar aguas profundas están sometidos a una potente presión y sus cuerpos se saturan de gases, por lo que antes de emerger deben someterse a un lento proceso de descompresión dentro de una campana especial, donde permanecen hasta 28 días en una cámara de buceo, para evitar que las burbujas de gas en sus tejidos se expandan, lo que significa una dolorosa y segura muerte. En horas de la madrugada del día fatídico, 2 operarios regresaban de su inmersión en una campana de buceo, un artilugio que consta de una cámara rígida utilizada para que los buzos desciendan a las profundidades de manera segura, evitando daños causados por la presión del mar a su alrededor. Viajes que estaban acostumbrados a realizar, pero esta vez sería la última. Y aquí está la causa de la tragedia. Cuando 2 buzos que habían estado trabajando a una profundidad de 90 metros se encontraban en el interior de una de las cámaras de descompresión, presurizada a 9 atmósferas. Cuando se disponían a salir del dispositivo encargado de mantener en niveles seguros la presión interna para ingresar a la cámara de descompresión. Hasta aquí todo normal. Sin embargo, cuando los 2 buzos liberados de sus trajes de seguridad entraron a la cámara para reunirse con los otros 2 buzos, otro operario que se encontraba en el exterior abrió la compuerta por la que se comunicaban desde la cámara con la campana de buceo. Pero quizás por el cansancio o por otra causa desconocida, no pensó en lo que estaba haciendo y las consecuencias de lo que podía pasar. Omitiendo un detalle, ya que no se percató que la escotilla que conectaba la cámara de descompresión con el túnel aún no estaba cerrada, lo que provocó en el interior del dispositivo una abrupta caída en los niveles de presión, desencadenando el infierno. Para que puedas darte una idea de la fuerza generada, imagina un neumático excesivamente lleno de aire y que alguien la rompe con un cuchillo. La fuerza del desgarro expulsará el aire contenido a presión, saliendo muy violentamente, ocasionando severas lesiones y daños a su alrededor. Ahora, imagina la situación en la campana, donde de forma inmediata 9 atmósferas de presión se precipitaron violentamente fuera del espacio para igualarse, impulsando la campana de buceo que golpeó a los 4 buzos que estaban dentro. Todo ocurrió en instantes. En menos de 0,5 segundos, los cuerpos de Bill Kramer y Roy Lucas que estaban dentro de la cámara sufrieron los letales efectos, muriendo por el brusco cambio de presión, que hizo expandir los fluidos corporales y destruyendo completamente a ambos. En cuanto a los otros buzos que se encontraban más lejos del punto de choque, estos también tuvieron una muerte violenta, saturados en gas, con hemorragias internas y cámaras cardíacas llenas de grasa y gases, haciendo que los investigadores quedaran sorprendidos, diciendo que era de las peores escenas de tragedia provocada por la presión que habían visto en sus vidas, ya que la sangre de las infortunadas víctimas parecía mantequilla chisporroteante. La tragedia fue tan impactante que hasta la fecha es catalogada como la peor tragedia en el vuelo ocurrida en el Mar del Norte. El resultado de una serie de eventos catastróficos donde el factor humano y los equipos defectuosos generaron los efectos de una compresión no controlada. Una fuerza tan devastadora que solo puede dejar un rastro de horror y muerte. Los expertos se preguntaban cuál era el fallo que ocasionó el incidente, y tras las investigaciones se determinó que fue ocasionado por el error humano al abrir la compuerta de manera descuidada, antes de recibir la señal del operario que se encontraba en el cuarto de control. Llegando a esta conclusión principalmente al no encontrar daños en las compuertas de acceso a la cámara.
Estos y otros incidentes fueron una alarma, haciendo resaltar la importancia de la seguridad y la prevención en entornos de alta presión, estableciendo estrictas normativas en el trabajo submarino a grandes profundidades que han funcionado bastante bien, desarrollando nuevas tecnologías que permiten cerrar automáticamente las escotillas, así como impedir que puedan ser abiertas antes de tiempo. Igualmente, los expertos determinaron que este accidente pudo ser evitado si tan solo el artefacto hubiese estado equipado con un sencillo mecanismo de seguridad en el cierre de la escotilla, que ya estaba disponible en el momento. De lo que estoy seguro es que por este video hemos aprendido acerca de los peligros de la diferencia de presión, dejando claro que puede ser peligrosa tanto para abusos profesionales como para personas que acuden a divertirse a una piscina que consideran segura. Cuando debemos mantenernos alejados de las zonas de drenaje de las piscinas, especialmente de aquellas que se encuentran descubiertas, así como compartir historias de advertencia para ayudar a prevenir tragedias futuras. Así que la próxima vez que te acerques a un cuerpo de agua, recuerda, este hoyo puede convertirte en polvo.